Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Un saludo para todos, un gran abrazo. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy apasionante, muy importante, que es diencéfalo. Vamos a ayudarnos con nuestro láser para reconocer las características más importantes que veamos en este tema. Empezaremos diciendo que el diencéfalo es una parte del cerebro ubicado en la parte más inferior y central de este órgano, cuyas funciones básicamente son controlar la parte neurovegetativa del cuerpo humano. Se haya asociado también a la regulación de la temperatura, el sueño, el hambre, la producción de muchas hormonas que vamos a ir viendo poco a poco. Para poder delimitar el diencéfalo, vamos a trazar dos planos imaginarios, uno adelante, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Entonces, nuestro plano imaginario anterior, que es todo esto, va a ir desde el agujero interventricular o de Monro, que estoy marcando, hasta el quiasma óptico. Y nuestro plano posterior, que es todo esto, va desde la glándula pineal hasta los cuerpos mamilares. En una pieza anatómica real, todo este sectorcito que estamos viendo se conoce como diencéfalo. A su vez, el diencéfalo se divide en otros componentes que son los siguientes. Nuestro principal componente, que está pintado de rojo, se conoce como tálamo. Las estructuras que estén por encima y por detrás, en amarillo, se conocen como epitálamo. Las estructuras que están por debajo y por detrás, de color lila, se llama metatálamo. Las estructuras que están por delante y por abajo se llama hipotálamo, que está conectado a la glándula hipófisis. Y, por último, la estructura que está entre el hipotálamo y el metatálamo, acá de un color verde más claro, se conoce como subtálamo. Empezaremos a hablar rápidamente acerca del tálamo. El tálamo es una estructura gris ubicada en la parte central del diencéfalo, que tiene la forma más o menos como si fuera el huevo de una gallina. Tiene una longitud aproximada de 3 centímetros, un ancho de 15 milímetros y un grosor de más o menos 15 a 18 milímetros. La principal función que va a realizar el tálamo es seleccionar, analizar y repetir toda la información que va a llegar a la corteza cerebral. Este tálamo se halla en relación hacia afuera con los núcleos caudados, hacia adentro con la glándula pineal y sus pedúnculos pineales anterior y posterior, hacia adelante con el agujero de Monro, el septum lucidum, hacia arriba con el cuerpo calloso y hacia atrás y hacia abajo con todo esto que se llama mesencéfalo. En esta otra diapositiva estamos viendo otro sector muy importante que se llama hipotálamo. Este sector neuroanatómico está dotado de una cantidad interesante e impresionante de núcleos que tienen funciones específicas. Solamente vamos a mencionar los más importantes. Si vemos, esto que está de color verde corresponde al tálamo y todo esto que está acá lleno de núcleos se conoce como hipotálamo. Hablaremos específicamente de las conexiones que tiene el hipotálamo. Hay conexiones aferentes y eferentes. Recordad, aferente se considera aquello que llega al hipotálamo y eferente se considera aquello que sale del hipotálamo hacia otras estructuras adyacentes. Entonces, las fibras aferentes son las siguientes. Vamos a ver. Tenemos acá al fascículo medial del cerebro anterior. Hemos coloreado lo de azul para aferente y lo rojo para eferente. Este fascículo medial del cerebro anterior proviene desde el lóbulo frontal y el lóbulo temporal hacia el hipotálamo.
Otro que tenemos es el haz tegmento mamilar, que viene del tegmento mesencefálico hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Dentro de las fibras eferentes más importantes tenemos a las fibras hipotálamo-hipofisiarias, que van hacia la glándula hipófisis, y también tenemos al fascículo longitudinal dorsal de Schutz, que va desde el hipotálamo repartiendo fibras vegetativas a los núcleos vegetativos de los pares craneanos ubicados en el tronco encefálico. Otro haz que muy poco se menciona es el haz mamilotegmentario, que junto al haz tegmento mamilar forman este circuito que se conoce como el circuito de Nauta, que está en relación con la memoria. ¿Cuáles son las funciones que tiene el hipotálamo? Las principales: una, regular, controlar, supervisar la función de la hipófisis. La hipófisis es la glándula endocrina maestra de nuestro cuerpo a través de factores liberadores e inhibidores de hormonas. Otras funciones que tiene son: el hipotálamo tiene dos núcleos importantes que se conocen como supraóptico y paraventricular. Acá les coloco un sapito para podernos acordar. El núcleo supraóptico produce antidiurética. La hormona antidiurética también se conoce como vasopresina. Y el núcleo paraventricular produce la hormona oxitocina. La hormona antidiurética o vasopresina regula la cantidad de líquido que vamos a eliminar y también genera vasoconstricción, en tanto que la oxitocina es una hormona que participa en la secreción de la leche y en las contracciones uterinas durante el parto. Otro núcleo de vital importancia que tiene el hipotálamo se conoce como núcleo preóptico, que tiene que ver con la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Además, el hipotálamo tiene que ver con los estados de humor de las personas, por ejemplo, miedo, ira, felicidad, tristeza, aburrimiento, etc. También tiene que ver con la sed, la regulación del hambre, la memoria y el sueño. Acá nos está lanzando una pregunta para poder desarrollar y dice: ¿cuáles son los componentes del circuito de Nauta? Los componentes, si nos acordamos, son tanto el haz mamilotegmentario como el haz tegmento mamilar, que tienen que ver con la memoria. Por otra parte, estamos viendo en esta diapositiva todo el hipotálamo y los núcleos característicos. Esto es anterior, esto es posterior. Recordemos que los núcleos hipotalámicos anteriores son de carácter netamente parasimpáticos, y los núcleos hipotalámicos posteriores son de carácter simpático. Muy bien, en este cuadrito que les estoy presentando les pido relacionar los núcleos y sus funciones específicas. Por ejemplo, el núcleo preóptico se halla en relación con la regulación de la temperatura. El núcleo paraventricular tiene que ver con la secreción de oxitocina y el núcleo supraóptico tiene que ver con la secreción de vasopresina o antidiurética. Si nos damos cuenta, los núcleos y las funciones están coloreadas de un mismo color para darnos un poco más de luz y reconocer cuáles son las funciones específicas. Por otra parte, tenemos al epitálamo, que son las estructuras que van a formar el techo del diencéfalo. Está conformado por estos cuatro componentes que son la glándula pineal o epífisis, el trígono avenular, la membrana tectoria y la comisura blanca posterior. Empecemos. La glándula pineal, también llamada epífisis, es un cuerpo impar y medio ubicado por debajo del esplenio, este es el esplenio del cuerpo calloso, y por encima de los tubérculos cuadrigéminos anteriores del mesencéfalo, y por detrás de esta cosa redondeada que estamos viendo, que se conoce como tálamo. Esta glandulita tiene vital importancia porque produce una hormona llamada melatonina, que es la hormona del sueño.
Además, tiene la forma de un cono de vértice inferior y base superior, mide aproximadamente 8 milímetros y tiene un peso aproximado de 0.24 gramos, una coloración rojiza y más o menos a los 20 años se calcifica. También tenemos al trígono avenular, que es un área triangular posteromedial respecto al tálamo, que lo estamos marcando acá con un cuadro rojo para que veamos su ubicación. Acá está uno y acá está otro. Ampliemos la imagen. Aquí es una imagen más ampliada y estamos viendo, esto es anterior, esto es posterior. Esto es medial y esto es lateral. Entonces, como límite medial tenemos de color rojo a la estría talámica, Como límite inferior tenemos al pedúnculo talámico inferior marcado de color verde. Y como límite lateral tenemos al surco avenulotalámico marcado de color azul. Este trígono avenular tiene en su interior un núcleo llamado núcleo avenular que tiene netamente funciones olfativas reflejas. Por otra parte, tenemos a la comisura blanca posterior, se define como un contingente de fibras que van a pasar por encima del acueducto de Silvio y está conformado por 4 tipos de fibras. 1. Las fibras intercuadrigeminales anteriores que tienen que ver con funciones netamente de la vista. Tenemos las fibras vestibulares que tienen que ver con el equilibrio, las fibras del área pretectal o de Ransom que tienen que ver con la contracción de la pupila, las fibras de los núcleos de Cajal y de Archer-Wick. Las fibras de Cajal tienen que ver con los movimientos rotatorios de ojo, cabeza y cuello de Cajal, en tanto que las de Darcher-Wick tienen que ver con las contracciones simétricas de flexión y extensión de la cabeza y el cuello. Entonces, acá en esta diapositiva estamos mostrando la posición clave de la comisura blanca posterior en un corte sagital. Este es el acueducto de Silvio y en la parte más alta y posterior se encuentra esta comisura. En un corte transversal estamos viendo el acueducto de Silvio y acá encontramos a la comisura blanca posterior. Si preguntamos, que es bastante frecuente, ¿cuáles son las funciones de los núcleos de Cajal y de Archer-Wick? Cajal, movimientos de rotación, ojos, cabeza y cuello de forma rotatoria. Darcher-Wick, movimientos de flexión y extensión, cabeza y cuello. El metatálamo, que es otra estructura del diencéfalo, está ubicado por detrás del tálamo y netamente está representado por estos dos cuerpos geniculados. Tenemos marcados de verde el cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la visión, y de rojo el cuerpo geniculado medial, que tiene que ver con la audición. Si somos un poco más específicos, el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con la vía óptica. Vemos acá la retina de los globos oculares, los nervios ópticos, el quiasma óptico y las cintillas ópticas. Y acá encontramos el cuerpo geniculado lateral que toma contacto con el tubérculo cuadrigémino anterior o superior del mesencéfalo a través de un brazo colicular anterior. Posteriormente, a través de unas fibras que se conocen como radiaciones ópticas o de gratiolet, la información viaja hasta la corteza visual primaria, el área número 17. No olvidarnos que el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con la visión. Por otra parte, el cuerpo geniculado medial también toma contacto con el mesencéfalo, que es todo esto que estamos viendo acá, a través del tubérculo cuadrigémino inferior o tubérculo cuadrigémino posterior que se relaciona por el cuerpo o el brazo colicular posterior con el cuerpo geniculado medial y de este salen unas fibras que viajan hasta la corteza auditiva. Esas fibras se conocen como radiaciones acústicas o de Pfeiffer.
Y nuestro punto final es en las áreas 41 y 42 de Brodmann, ubicados en el lóbulo temporal. Recordar que el cuerpo geniculado medial tiene que ver con la audición. En esta diapositiva estamos viendo la relación estrecha que existe entre los cuerpos geniculados y los tubérculos cuadrigéminos a través de estos elementos importantes que se llaman brazos coliculares, también conocidos como brazos conjuntivales. En la siguiente diapositiva nos está mostrando a Gatúbela. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recordarnos. En mesencéfalo vamos a usar su fisonomía de Gatúbela para acordarnos en mesencéfalo que el tubérculo cuadrigémino anterior también se conoce como tubérculo cuadrigémino superior y tiene que ver con la visión. Acá Gatúbela está mirando su gato. Por otra parte, aquí abajo, el tubérculo cuadrigémino posterior también se conoce como tubérculo cuadrigémino inferior, que tiene que ver netamente con la audición. Recordemos que Gatúbela, ¿qué tiene? Tiene su látigo, audición. El subtálamo, otra estructura ubicada por debajo del tálamo. Aquí está marcado de un color verde claro. El subtálamo, en una imagen real, en este corte que se llama vértigo frontal o de Charcot, se encuentra más o menos a este nivel. Lo vamos a marcar por aquí. A ver, lo marcaremos. Aquí está. Ese es el subtálamo. Hacia arriba se relaciona con el tálamo, hacia abajo se relaciona con los cuerpos mamilares, hacia adentro con el tercer ventrículo y hacia afuera con la cápsula interna. Vamos a ver que este subtálamo tiene componentes grises y componentes blancos. Los componentes grises son los siguientes: la zona inserta y el núcleo subtalámico o de Lewis. Y los componentes blancos son los campos de Forel. Aquí, en esta otra diapositiva, estamos mostrando las aferencias que tiene el núcleo subtalámico de Lewis, marcados de color azul. Por ejemplo, aferencias que provienen de la corteza cerebral, aferencias que provienen del globo pálido, y las eferencias más importantes, marcados de color rojo, se van hacia la sustancia negra, que es esto, y también hacia el núcleo rojo. En esta otra imagen se ve mucho mejor, en el corte de Charcot, aquí de color lila, el núcleo subtalámico, y acá de color azul, la sustancia negra. Y aquí de color verde, el globo pálido. Entonces, si preguntamos, ¿qué es el hemibalismo? Recordemos una cosa fundamental. En nuestro medio es muy frecuente una enfermedad parasitaria conocida como neurocisticercosis, causado por la ingesta de carne mal cocida o poco cocida de cerdo, que tiene unos quistes que viajan a través de la sangre hasta el sistema nervioso, y los parásitos se alojan en la base del cerebro comiendo áreas específicas. Si ese parásito logra tocar al núcleo subtalámico de Lewis, produce un hemibalismo que se caracteriza clínicamente por movimientos involuntarios, bruscos y torpes de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Por otra parte, tenemos al tercer ventrículo, que es una cavidad única y media que tiene la forma de un embudo aplanado sagitalmente, como estamos mencionando. En estas imágenes que les estoy presentando vemos el sistema ventricular. Aquí está el primer, segundo ventrículo, que también se conocen como ventrículos laterales. Aquí está el tercer ventrículo, aquí está el cuarto ventrículo. Recordemos un poco, los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo se continúa con el epéndimo de la médula espinal y el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido muy importante que participa en el metabolismo del sistema nervioso central, protege, amortigua y también de alguna forma reduce el peso real de este sistema nervioso. Entonces, en esta imagen estamos observando en un corte sagital
Y en una vista medial estamos observando la posición del tercer ventrículo coloreado acá de color morado. Si ampliamos un poquito más la imagen, es lo mismo que estamos viendo acá y todo este espacio se conoce como tercer ventrículo. ¿Qué nos interesa? Lo siguiente, nos interesa que este tercer ventrículo tiene una base, un vértice, una pared anterior, una pared posterior y dos paredes laterales. Si nos vamos a la imagen, todo esto que está aquí arriba se conoce como base y está en relación a la membrana tectriz y a los plexos coroideos. Estas cositas de rojo se conocen como plexos coroideos, que tienen que ver con la formación del líquido cefalorraquídeo. En contraparte, aquí abajo tenemos el vértice, representado por la eminencia media, de donde sale el tallo pituitario que conecta con la hipófisis. Aquí adelante tenemos la pared anterior, que va desde arriba hacia abajo, con las siguientes estructuras neuroanatómicas. Aquí, a este nivel, tenemos la comisura blanca anterior, la lámina terminal o supraorbitaria, el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Y aquí atrás tenemos una pared posterior que se halla en relación desde arriba hacia abajo con la glándula pineal, la comisura blanca posterior, el acueducto mesencefálico o de Silvio. Las paredes laterales son de forma más o menos triangular y cóncavas. En esta diapositiva, en esta imagen, no se pueden ver. Y una cosa muy fundamental es que se relaciona con el tálamo y el hipotálamo. Acá hay una pregunta dirigida para una de mis mejores estudiantes. Dice, Ania, ¿cómo el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo y qué pasaría si se obstruyera esta vía? Entonces, si pensamos un poco, ¿no es cierto? El tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto mesencefálico o de Silvio. Y si se obstruyera, el líquido cefalorraquídeo se detuviera en su flujo y generaría una enfermedad llamada hidrocefalia. Por otra parte, tenemos otra pregunta para Cristian. Dice, mencione 5 funciones del hipotálamo. Les dejaremos pensar un ratito para que recuerden cuáles son las 5 funciones y se queda como tarea para ustedes. No, mentira, lo desarrollamos. A ver, tiene que ver con la regulación de la secreción de hormonas por parte de la hipófisis, tiene que ver con la regulación de la temperatura, tiene que ver con los estados de ánimo, con la sed, con el hambre, etc. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero les haya servido la explicación. Me despido, un gran abrazo, muchas gracias.